Dicen que las ROMhacks pueden esconder secretos. Algunos solo son glitches, otros son bromas de los developers, pero hay una historia que casi nadie cuenta. Una historia que comenzó con una supuesta actualización filtrada de Smash Remix 2.1.0, una versión no oficial que apareció en un foro pequeño durante una madrugada cualquiera. El post solo decía: "Proba esta actualización. Agrega un modo oculto. No lo juegues solo", y el archivo estaba subido desde una cuenta nueva, sin foto, sin nombre, sin nada. Quien encontró esta historia se hace llamar Everdust, un jugador de N64 que llevaba meses probando builds de Remix. Él fue uno de los primeros en descargar esa misteriosa versión 2.1.0, y según él, fue el peor error que pudo cometer. Everdust contó que el archivo tardó demasiado en bajar. No por su internet, sino porque cada vez que la barra estaba por terminar, el porcentaje regresaba un poco atrás, como si el archivo se resistiera. Cuando por fin se completó, notó algo raro. El archivo no era un Z64, sino un RMX, algo que ninguna versión de Remix usaba. Al abrirlo con su emulador, la pantalla negra duró más de un minuto. Él pensó que simplemente así era esta build. Hasta que por fin apareció el logo de Smash, pero con un pequeño cambio. El fondo no era negro. Era gris oscuro, casi metálico. Y el logo tenía un efecto extraño, como si vibrara. No había música. Solo un ruido leve, parecido al sonido de un cable mal conectado. Aún así, él pensó que solo era un error del juego. Cuando entró al menú principal, lo primero que notó fue que faltaba algo: la cortina de personajes. En lugar de eso, solo había 4 opciones: VS Mode, Training, Options y uno con signos de interrogación. Esa última era nueva. El texto signo de interrogación parecía escrito con otra fuente, como si no perteneciera al juego original. Pero Everdust, como cualquier fan curioso, entró. La pantalla se oscureció y apareció un menú simple, que decía: modo interferencia. Reconstruyendo datos, excepto que él no había presionado nada. A los pocos segundos, el texto cambió, y decía: jugador detectado. Preparando sesión, Everdust frunció el ceño. Nunca había visto un modo interferencia. La pantalla parpadeó. Un sonido breve, como un latido electrónico, llenó el emulador. Entonces apareció un selector de personajes, pero no eran los normales. Solo había siluetas. Formas negras donde deberían estar las caras de los personajes. De pronto, una de las siluetas se movió un poco, como si respirara. Pero él pensó que era su imaginación y seleccionó la primera. El combate empezó, pero no había música ni público. Solo un escenario totalmente vacío. Era Hyrule Castle, pero faltaban las sombras, los detalles, parecía como si estuviera incompleto. Su personaje apareció. Una figura negra, sin ojos, sin bordes. Como un modelo que no había terminado de cargarse. También apareció un oponente. Pero el oponente sí tenía forma. Era un Link, pero su textura estaba ligeramente distorsionada, como si hubiera sido mal importada. El verde de su túnica parecía apagado, y los ojos no apuntaban hacia adelante, sino un poco hacia ti, como si te observaran. Everdust intentó moverse. Su personaje no respondió. Solo se quedó petrificado, respirando de forma extraña. Link dio un paso hacia él. Luego otro. Luego otro. Hasta estar tan cerca que su modelo se sobreponía con la silueta negra. Entonces el juego dijo: actualizando, y la pantalla se fue a negro. Pasaron unos segundos. Luego apareció un mensaje blanco. No podés seguir si no entendés. Everdust se quedó mirando la pantalla. Después, la ROM volvió al menú principal, pero ahora había música, una versión distorsionada del tema original, como si se reprodujera a velocidad variable. La opción de signos de interrogación había cambiado de nombre. Ahora decía: regresar, pero él siguió explorando antes de volver a entrar. Al entrar a VS Mode, todo parecía igual, excepto por una cosa. Algunos personajes tenían expresiones alteradas. Mario tenía los ojos demasiado grandes. Pikachu tenía la cola baja y temblaba. Captain Falcon no parpadeaba. Y Link tenía la boca entreabierta, como si estuviera a punto de decir algo. Cuando seleccionó a Fox, este emitió un sonido extraño. Una mezcla entre su grito de selección y algo metálico. Y cuando intentó empezar el combate, el juego no lo dejó. En lugar de iniciar, apareció un mensaje: vuelve al otro modo, y el cursor se movió solo hacia regresar. Ahora sí, Everdust volvió a entrar. Esta vez, las siluetas no estaban.
En su lugar había versiones distorsionadas de varios personajes. Todos tenían la textura como si estuviera derretida. A veces los ojos estaban en lugares incorrectos. A veces sus cuerpos parecían duplicados. Y en el centro estaba la silueta negra del principio, pero con ojos blancos muy pequeños. No parpadeaban. Everdust seleccionó a esta figura porque era la única que no se movía. El escenario cargó. Era Final Destination, pero completamente a oscuras. Solo se veía una línea blanca lejana. La figura negra empezó a temblar. Luego se expandió. Luego se contrajo. Como si intentara adoptar una forma, tu forma. La pantalla mostró un mensaje completamente inesperado. Importando datos del jugador, su webcam estaba apagada. O eso creía él. Everdust sintió un escalofrío cuando vio que la silueta empezó a adoptar una postura parecida a la suya, con una inclinación leve hacia adelante, exactamente como él estaba sentado. El juego seguía. Renders listos y entonces. La figura ya no era un personaje de Smash. Era una versión distorsionada de él mismo, en baja resolución, en colores rotos, como si la ROM hubiera escaneado su sombra. Young Link apareció de nuevo. Pero esta vez, no se movió. Solo dijo con una voz robótica, distorsionada: no tendrías que haber vuelto, y la pantalla se cortó. Cuando la ROM regresó al menú, todas las opciones habían desaparecido excepto una. Continuar. Everdust quiso cerrar el emulador. No lo dejó. La ventana se abrió sola de nuevo. Estaba atrapado en la ROM. Entró. Apareció un escenario que jamás había visto en Smash. Parecía un lugar vacío, infinito, con un piso blanco y neblina alrededor. Al fondo había una especie de grieta oscura. Una fractura en el mundo. Y dentro de esa grieta, algo se movía. Era el mismo modelo distorsionado de él mismo, pero ahora más grande. Con la cabeza ladeada. Con movimientos erráticos. Young Link apareció detrás. No atacó. Solo señaló la grieta. Y escribió algo en texto. El juego aprende, el juego te recuerda, el juego no olvida. La grieta comenzó a expandirse. Más y más. Hasta que todo se volvió blanco. La pantalla mostró un último mensaje. Smash Remix 2.1.0 instalado correctamente. Luego. Sesión del jugador registrada y finalmente. Cerrar el juego. Nosotros seguimos. La ROM se cerró sola. Everdust intentó borrarla. No pudo. El archivo volvía a aparecer en su carpeta, incluso después de eliminarlo varias veces. Peor aún, cada vez que lo borraba, el nombre cambiaba. Primero a Smash Remix 2.1.0 RMX, luego a Interferencia activa RMX, luego a No lo apagues RMX, hasta que un día apareció uno con su propio nombre, Everdust RMX. Fue cuando finalmente decidió formatear su computadora. Pero antes de hacerlo, notó algo más. La carpeta Sabes tenía una nueva imagen PNG. Era una captura del escenario vacío. Y en el centro estaba su personaje. Con su forma, y detrás, muy pequeño, casi invisible, Young Link, mirándolo.